domingo especial definitivamente. Hoy es un domingo especial porque celebramos la gracia de Dios en medio nuestro, no solamente como iglesia por su fidelidad, sino también por lo que ha hecho en la vida de aquellos que ha salvado por gracia, por medio del poder del Espíritu Santo. Pero la pregunta que quisiera poner delante de ustedes, o algunas preguntas para poder contestar con este pasaje: ¿qué clase de vida es la que produce Dios en alguien cuando ha sido salvado? ¿Qué de diferente tiene el resto de un convertido a un no convertido? O más bien, y un poco más controversial, ¿en qué se diferencia un religioso a un verdadero creyente? Precisamente vamos a ir a este pasaje para ver y mirar las Escrituras, lo que nos tienen que decir acerca de estas preguntas. Yo no sé ustedes, pero uno de mis programas favoritos, cuando pocas veces puedo ver televisión, usualmente quizás de vacaciones voy a un hotel y prendo la televisión, usualmente vamos a ver los programas de cómo renuevan las casas, o flip-flop le dicen a eso. Esos son uno de mis programas favoritos. Es decir, estos programas donde esta pareja busca una casa que usualmente está destruida o le falta, ¿verdad?, renovaciones, y el realtor los lleva, ¿verdad?, y le dice diferentes cosas. Mira, aquí está la casa, bajo un presupuesto módico de $900,000. Yo no sé cómo las parejas que van a esos programas tienen unos budgets exagerados y son meseros. Yo no entiendo eso. Yo no entiendo, no sé si le ha pasado eso cuando ve eso, pero ¿de dónde va a sacar ese dinero? Y obviamente nosotros desde el lado de acá me gusta porque ellos ven la casa, la dejan de ver, pero el realtor comienza a trabajar en ella con un contratista y nosotros vemos el programa, ¿no? Cómo está pasando todo, pero ellos no ven lo que es la transformación. Cambian la pared, cambian las cocinas, rehacen el piso, rehacen el patio, pintan la casa. Ahí es más fácil porque las paredes, eso es una patada y se caen. Aquí en Puerto Rico hay que darle duro a una pared, ¿verdad?, para que se caiga. Y al final del programa traen a la pareja, ¿no? Y le muestran la casa y ellos quedan como en shock, ¿no? Porque la casa que compraron está completamente renovada y es como si fuera otra casa. Y les soy honesto, yo comencé a escribir esta ilustración pensando en que eso es lo que sucede en la vida de uno que Dios ha salvado, en donde Dios lo cambia. Pero pensando más profundamente en esta ilustración, yo no puedo decir que esto sea la ilustración de lo que pasa con un verdadero creyente. No podría hacerlo. Porque la naturaleza de la transformación de aquel que Dios ha salvado no es una remodelación. Es decir, no son solamente cambios cosméticos o estructurales en la apariencia de la vida de la persona, sino que, como veremos en este pasaje, es una nueva y completa creación. Hoy estamos poniendo un pasaje que no estamos predicando consecutivamente, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que ponerlo en contexto. Estamos predicando Juan todos los domingos, ¿verdad? Hoy estamos haciendo una pausa especial para poder predicar acerca de esto. Por lo tanto, tenemos que hablar un poquito del contexto de lo que estaba pasando en Corintio para que Pablo escribiera esta carta. Fue escrita por Pablo, como ya mencioné, es muy emotiva, es muy personal de Pablo. Y la razón primordial era que esta iglesia en Corinto estaba siendo infiltrada por algunos falsos maestros que en el capítulo 11, irónicamente, Pablo le dice los superapóstoles. Y estos hombres eran judíos, pero habían adoptado la cultura griega. Habían adoptado eran helenos, judíos helenos. Y estaban minando la autoridad del apóstol Pablo, que fundó esta iglesia, utilizando criterios humanos para medir si Pablo era o no un apóstol. O sea, estos hombres estaban tratando de convencer a la iglesia en Corintio que debido a que Pablo no impresionaba, debido a que Pablo físicamente no era atractivo, debido a que Pablo quizás no tenía las cartas de recomendación que ellos tenían, debido a que Pablo no tenía la elocuencia que ellos sí tenían, su autoridad no era válida. Por otro lado, ellos afirmaban, estos falsos maestros que estaban engañando a esta iglesia, que ellos eran aprobados apelando a cosas carnales, que culturalmente eran aceptados como valiosos, según los criterios del hombre, según los criterios de la cultura grecorromana.
Es decir, estos maestros estaban ganando reputación en la iglesia por su elocuencia, por su retórica griega, por las cartas de recomendación que le mostraban de todos aquellos que los recomendaban, por el uso de la ley en vez del nuevo pacto de gracia, por la apariencia de piedad y por una fuerte impresión de autoritarismo sobre la iglesia. Esas eran las características de estos falsos maestros que estaban minando la autoridad de Pablo. Hicieron de la carisma, de la elocuencia, del abuso de la autoridad y de la autorrecomendación, como el mundo hace, los criterios para validar su ministerio. Y esto es clave para entender por qué Pablo escribe esta carta. Esto es clave. Leer este pasaje, lo que hace Pablo es contrastar, o sea, poner de un lado a otro cómo se ve la verdadera naturaleza de un verdadero creyente, uno que ha nacido de nuevo, que no está recomendado o patrocinado por aspectos carnales o humanos, sino que son divinos y espirituales. Es decir, Pablo le dice en esta carta y particularmente en esta fracción que la nueva vida en Cristo no surge del poder de la carne y de criterios humanos, sino que es algo radicalmente distinto. La nueva vida en Cristo se vive con una perspectiva de lo eterno, motivados por el amor de Cristo, en una entrega desinteresada por Él y con un propósito eterno. Y esas son las marcas del apostolado de Pablo. Por lo tanto, hoy veremos, mis hermanos, la nueva vida en Cristo es el título de hoy, de esta predicación, y particularmente para aquellos que fueron a las aguas, quiero que escuchen con atención. Preparé este mensaje igualmente pensando mucho en ustedes, aunque aplica a toda la iglesia y aplica también a aquellos que nos visitan. La nueva vida de Cristo, vamos a ver 4 cosas. Se vive en el temor del Señor, motivados por el amor de Cristo, con una nueva identidad y con un propósito eterno. Así que veamos en primer lugar este pasaje y vamos a ir explicándolo. En primer lugar, la vida nueva en Cristo se vive en temor del Señor. Vaya conmigo, capítulo 5, versículo 11. Dice, por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos y espero que también seamos manifiestos en la conciencia de ustedes. Mira cómo dice Pablo, no nos recomendamos otra vez a ustedes, sino que les damos la oportunidad de estar orgullosos de nosotros para que tengan respuesta para los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. Claramente, en este pasaje, Pablo le está diciendo a la iglesia en Corintio que él está consciente que él hace su ministerio delante de la presencia de Dios, conociendo el temor del Señor. Pero es interesante porque el texto comienza diciendo por tanto. Yo creo que ninguno aquí comenzamos hablando diciendo, mira, por tanto, ¿y tú qué? Pues si tú no me has dicho nada. Cuando dice por tanto, está continuando una idea del pasaje anterior, versículo 10, vaya conmigo, porque todos nosotros debemos compadecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado según sus hechos, estando en cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. O sea, Pablo está consciente en que su vida terrenal no terminaba en la tumba, sino que terminaba en un tribunal. Miren la idea que motiva el ministerio de Pablo. Como creyente, Pablo no hace su ministerio pensando en la aprobación humana, sino que lo hace en vista del gran día final donde habrá que compadecer ante el tribunal de Cristo, donde daremos cuenta de todo. Lo que se supo, lo que no se supo, lo que dijimos, lo que no dijimos, lo que vimos, lo que no nos vimos, lo que hicimos, lo que no hicimos. Allí Dios, el Dios que conoce todas las cosas, conocerá todo y se sabrá todo y nadie escapará de ese juicio. Por lo tanto, la nueva vida en Cristo se vive en temor porque se vive en la luz de la eternidad. Notemos pues entonces, mis hermanos, que con esto en mente, Pablo dice conociendo el temor del Señor. Y hoy día, el temor del Señor es algo que se ha perdido en muchos púlpitos. Se habla de sueños, de metas, de negocios, de tu vida, de cómo te sientes, de una experiencia. Pero ¿y qué de la predicación del temor del Señor?
¿Qué es el temor del Señor? Esta palabra en griego literalmente significa phobos, o se traduce como phobos, que no es otra cosa donde viene la palabra fobia. El temor del Señor es una reverencia consciente, nacida de conocer a quién es Dios y su juicio, y eso produce una vida seria, íntegra, orientada a agradarle a Él. Y dice el texto, Pablo se presenta como este creyente que vive consciente del temor del Señor, pero nos representa a nosotros también. Todo creyente vive o debe vivir en el temor del Señor. Esto no estamos hablando de un temor paralizante, sino de una conciencia viva de quién es Dios y que mi vida está delante de Él. Por eso Pablo sigue diciendo en el versículo 12, no nos recomendamos otra vez a ustedes. O sea, no buscamos los métodos humanos como estos hombres que quieren engañarlos, sino que nosotros les damos oportunidad a ustedes que puedan ver en nuestras vidas el testimonio y estar orgullosos de nosotros. Porque es de corazón que hacemos las cosas. Pablo dice, como creyente, yo no busco la aprobación de los hombres, porque yo no vivo de apariencia o de remodelaciones o de pinturas, sino que vivo consciente en el temor del Señor. Estos hombres, miren el contraste, estos hombres se vanagloriaban en las apariencias, en lo superficial, lo que piensen los otros, no importando lo que realmente yo soy. Pero Pablo dice, eso es falso. Nosotros no nos vamos a recomendar, pero le quiero dar la oportunidad a ustedes de que nosotros vean que nosotros hacemos las cosas de un corazón genuino. Ahí está el contraste entre lo terrenal y lo espiritual. El religioso, aquel que aún no ha venido a Cristo, aquel que piensa alcanzar a Dios por sus obras, vive en superficialidad, vive en apariencia. Pero aquel que ha creído genuinamente en el Señor y ha derramado su vida en arrepentimiento y fe, vive de corazón, genuinamente, sinceramente. Amigo que estás aquí, no sé si, ¿verdad?, estás consciente, pero yo creo que el diablo se ha encargado de entretenernos mucho con el trabajo y las redes sociales y tanto que mirar y tanto que hacer, que se nos olvida que nuestra vida va a terminar en un tribunal. Yo recuerdo, y creo que lo he dicho anteriormente, en diferentes trabajos que he estado, hay gente que no puede trabajar si no ponen música porque no quieren pensar. Ni en su vida ni en lo que le espera. Porque no tienen esperanza. Y yo estoy seguro que eso se hace sentir incómodo porque no te lo dicen. Te dicen, vive tu vida ahora, disfrútala, que solamente es una. ¿Y luego qué? ¿Y luego qué? Toda nuestra vida, cada ser humano terminará delante de un tribunal cuando cierre los ojos en esta tierra. Y no será el tribunal de primera instancia de Puerto Rico. Tampoco será el de apelaciones, ni mucho menos el Supremo. El texto dice que será el tribunal de Cristo. Podremos intentar huir de esta realidad, amigo que nos visita, pero en ese día no podrás huir, lo enfrentarás y nada quedará oculto. Y yo te pregunto, ¿tú estás listo para enfrentar un Dios 3 veces santo? Que odia la maldad del pecado, no lo que la gente ve, no lo que nosotros tenemos en nuestro corazón que aún la gente no ve. Aborrece la injusticia. No solamente aborrece el pecado, sino que el impío pagará al que peca. Yo te pregunto, ¿estás listo para enfrentar a un Dios 3 veces santo? Y intencionalmente te hago las preguntas y te hago sentir incómodo, porque esta es la mejor pregunta que yo podía hacerte. Pero también te doy la respuesta. Lo hermoso de todo esto es que la única forma de tú estar listo para ese día, y cuando llegue, no temas por tu vida porque pagarás por tus pecados. La única manera de prepararte para ese día es que aquí y ahora tú puedas ver
palpar, saborear lo terrible de tu pecado, de tu maldad, de haber ofendido a Dios 3 veces santo, de haber traicionado cósmicamente al Dios de la creación, viviendo tu vida a espaldas de Él, en tus deseos, en tus placeres, ignorando su voluntad y con todo y eso culpándolo de lo que te sucede. Hasta que tú no saborees, amigo que estás aquí, la condena por tu pecado, tú no verás la gracia de salvación de Dios. La única manera de prepararte es entendiendo eso, pero sabiendo que Dios ha provisto un abogado. Es únicamente arrepintiéndote de tus pecados y recibiendo como regalo la salvación que hay en Cristo, que ofrece por medio de la fe, que ese día será absuelto de tus pecados. Por lo tanto, hay una salida. Dios ha provisto la salida por medio de Cristo. Corre a Él. Iglesia que estamos aquí, y a cada uno de los que se bautizaron y han profesado a Cristo, lo que nosotros vimos aquí, mi hermano, es una representación física y visual de lo que Cristo hizo en sus corazones y no una mera remodelación cosmética de sus vidas. El camino del creyente, iglesia que está aquí, es el temor del Señor. Dios es nuestro Padre, pero está en los cielos. Él es grande, Él es excelso, Él es majestuoso, Él es santo, Él es poderoso, Él es omnipresente. Nuestro Dios merece toda nuestra reverencia y temor, iglesia. Solo el temor a Dios echa fuera el pecado persistente en nuestras vidas. Tú has sido comprado con precio de sangre, iglesia. Su gracia ha sido mayor que nuestro pecado. Temamos, pues, ante un Dios tan santo y tan bueno. Temamos, pues. Por eso Pablo le dice a los corintios, mi vida está manifiesta a ustedes en contraposición que ellos están recomendándose ellos mismos. Lo que nosotros hacemos es de corazón, es genuino. Vivimos con la conciencia de que entraremos en un tribunal y por eso tememos al Señor. No andamos recomendándonos o tratando de demostrar algo que no somos, sino que vivimos en completa sinceridad porque tenemos la eternidad en mente. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Miren el contraste de lo falso, miren lo verdadero. Al punto de que mira cómo le dice el versículo 13 Pablo. Porque si estamos locos es para Dios y si estamos cuerdos es para ustedes. O sea, el criterio de estos falsos maestros es contrario al criterio que produce el evangelio. Por lo tanto, parecería que nuestra forma de vivir como verdaderos creyentes es gente loca. Pero es para con Dios. Pero para ellos es un ejemplo de vida, es cordura. Dice un comentarista sobre esto, ¿quién sino un demente mostraría tal desinterés por sí mismo como Pablo, que estaría dispuesto a ir corriendo o con toda la disposición a un tumulto donde están buscando su vida para matarlo? Cuando pasó en allá acerca de Diana a los Efesios, había un coliseo gritando y Pablo quería salir. No, Pablo, quédate, vas a morir. ¿Quién sino un demente, por decirlo de alguna manera, loco para con Dios, estaría dispuesto a regresar a una ciudad que fue apedreado y dejado como muerto? Pablo volvió a Listra a predicar. Y de hecho, por ahí se encuentra el Timoteo. Una ciudad donde fue apedreado. Eso no tiene sentido, humanamente hablando. Solamente una persona que estaría dedicada completamente a Dios mostraría tan poco cuidado de sí, dice este autor. Ese era Pablo. Pero Pablo no es un sticker de superhéroe que no existió. Él es un hombre de carne y de hueso. Todo verdadero creyente es un loco para con Dios. Hace cosas por amor a Dios que el mundo no entiende. Y en ese contexto Pablo no solo les dice que la base de su ministerio es el temor de Dios, sino que revela la razón y el motivo por lo cual lo lleva a hacerlo. Vayan conmigo al versículo 14 y veamos en segundo lugar, somos movidos por el amor de Cristo. Versículo 14, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron, y por todos murió para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y de esta manera, Pablo revela la fuente de su vida cristiana y de su ministerio. Es el amor de Cristo. Es el amor de Cristo.
Esto es hermoso, mi hermano. Esto es un pasaje muy profundo, pero a la vez muy confrontador. Y es que la conclusión de este verso es que aquellos que hemos conocido y gustado del amor de Cristo en la cruz del Calvario, morimos a nosotros mismos y ahora vivimos para Cristo. Eso es lo que sucede. Mis hermanos, este pasaje no deja ningún espacio para el cristianismo light, no deja ningún espacio para el cristianismo carnal o nominal cultural. Yo soy cristiano en Semana Santa. Eso no deja espacio para eso. No has conocido el amor de Cristo. Yo soy cristiano cuando puedo ir los domingos y de vez en cuando he hecho una ofrendita. No. Es muerte y vida nueva. El amor de Cristo nos apremia. Esta palabra que se traduce como apremia también se traduce como empuja, me obliga, me constriñe en otras versiones. Y yo creo que la mejor palabra es controla. Eso es lo que está diciendo Pablo. Porque esta palabra carga la idea de no solamente un empuje involuntario de que alguien me empuje y yo no quiero ir. Eso no es. Sino de un mover interior de aquel que ha recibido a Cristo por medio de la fe, de querer dar su vida por él. No es involuntario, es voluntario. Es una energía imparable e incesante, es un movimiento que le causa aflicción el que lo experimenta por el amor de Cristo que lo mueve a vivir por él. No es algo impuesto, es algo que nace del corazón. Porque el amor de Cristo empuja, apremia y constriñe. Quedamos completamente dominados por el amor de Cristo. Pablo está diciendo, mi ministerio está dominado controlado por Cristo, por el amor de Cristo. En otra palabra o en otros versos, Pablo en los Gálatas le dice, con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí y lo que vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Esta es la marca radical de la vida de Cristo en nosotros. Uno que vive para Cristo. No existe cristiano que Cristo sea una parte de su vida, sino que es toda su vida. Pero mira lo que empuja a Pablo, lo que lo constriñe, lo obliga, lo controla, el amor de Cristo. Y esta frase tan corta, el amor de Cristo, que lo apremia, es una frase que resume todo el Evangelio. Pablo, ¿qué es lo que te obliga? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te controla? El amor de Cristo. ¿A qué te refieres, Pablo? Bueno, el amor de Cristo no es otra cosa que la disposición de la segunda persona divina de la Trinidad, Jesucristo, eterna con el Padre, siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como que aferrarse, sino que en su santa sumisión y voluntad a su Padre, cubrió su gloria de humanidad haciéndose carne. El Dios eterno se hizo hombre. ¿Y por qué o para qué hizo eso? O porque su amor infinito quiso venir a nuestro rescate como nuestro representante. Es decir, mis hermanos, Cristo no solamente vivió una vida santa en lugar del creyente como hombre ya siendo humillado, sino también que asumió en la cruz del Calvario el castigo por los pecados de cada uno que pondrían su fe en él. Dios mismo pagó sobre sí mismo la condena de tu pecado. ¿Porque tú lo merecías? ¿Porque yo lo merecía? No. Por eso es el amor de Cristo. Es incomprensible, es eterno. El inocente, el santo, el hermoso Hijo de Dios, por amor al Padre y amor a los elegidos del Padre, recibió el castigo en la cruz del Calvario por nuestra paz, para que al yo poner mi fe en Él y cada uno de los que se bautizaron ponerse fe en Él, fueran transferidos cada una de la culpa por tus pecados y la condena de tus pecados a lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. El amor de Cristo me controla. Lo gobierna el Evangelio. Mira cómo él dice, habiendo llegado a esta conclusión. Es como si él estuviese razonando. Es como si él estuviese como haciendo un tipo de juicio. En vista del amor de Cristo, Pablo dice, o hace un juicio, o evalúa y concluye que si uno murió por todos, nos hizo morir a todos también. Uno murió por todos y por consiguiente, ¿qué? Todos
murieron. Este lenguaje figurado no es muerte física, sino más bien Pablo habla de los verdaderos creyentes que al poner su fe en Cristo y recibir la salvación, en ese momento mueren a su antigua vida y viven a la nueva vida en Cristo. Pablo le está mostrando a la iglesia en Corinto, recuerden en contexto, que la razón por qué él hace lo que él hace no es porque está viviendo su vida haciendo planes y motivos y tiene unos planes él personales. No, todo lo hago porque estoy controlado por el amor de Cristo. Ya yo morí a mis viejos propósitos, ahora vivo por los propósitos de Él. Dice un comentarista sobre esto: los propósitos egoístas y las ambiciones han sido desechados, pues ahora el propósito de los creyentes es vivir para aquel que murió y resucitó por ellos. Romanos 14, 7 al 8 recoge de esta manera. Escucha, iglesia, porque si alguno de nosotros vive para sí mismo, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni ninguno de nosotros muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, como cantamos hoy, somos del Señor. Por eso el versículo 16 Pablo dice: el evangelio me controla, el amor de Cristo me controla, ya yo morí a ese viejo hombre, ya yo no tengo el gobierno de mi vida, le pertenece a Cristo, de manera que ahora, versículo 16 en adelante, de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Es decir, aún en nuestras relaciones con los demás no se fundamenta en asuntos carnales, sino bajo una nueva realidad espiritual que es Cristo. Es decir, la nueva vida en Cristo no solamente trae un gozo por la salvación, sí, eso lo trae. No solamente cambia nuestros deseos, sí, eso lo trae. Nuestra rutina, sí, nuestro propósito, sí. Sino también que la nueva vida en Cristo trae una nueva forma de ver el mundo, una nueva cosmovisión. Es decir, cambió mi perspectiva de la vida, ya yo no veo la vida de la misma manera. Cuando una persona dice: sí, yo soy cristiano, pero sigo siendo el mismo, tú no eres cristiano. Tú no eres cristiano. Verdaderamente cristiano, culturalmente sí. Porque mire cómo la Biblia describe al cristiano, uno que ha muerto y uno que ha resucitado. Por eso la ilustración de la casa remodelada no es apropiada, porque esa casa, si se remodela, se queda ahí alimentándose de la misma corriente que el vecindario y con la misma plomería del vecindario. Y a pesar de que cosméticamente se vea diferente, los pensamientos, el interior de la casa sigue siendo el mismo. Eso es lo que pasa con la religión. Te pinta bien bonito, pero no cambia tu corazón. Y cuando digo religión, yo digo, esto es religión, la religión cristiana, el cristianismo es una religión. Pero cuando digo religión, la religión sin Cristo, sin una verdadera conversión, principios morales o espirituales sin Cristo. Eso es lo que hace. Pablo dice: mi forma de ver la vida cambió completamente, que aún mis relaciones cambiaron. Me gusta otra versión como lo dice: por lo tanto, de aquí en adelante, a nadie conocemos de acuerdo a una perspectiva mundana. Se acabó eso. Es otra vida. Un cristiano no comparte la escala de valores que el mundo comparte. Por eso estamos locos para el mundo. No valoramos lo que el mundo valora. Uno de los testimonios hablando del feminismo y de toda la basura ideológica que nos quieren implementar. Es locura si escuchan esto. No lo entienden. No entienden el diseño de Dios. Porque nos cambia la perspectiva cuando entendemos la verdad del Evangelio. Por lo tanto, la forma de ver la vida es diametralmente opuesta al mundo. Pablo está diciendo: estos engañadores todavía están viviendo bajo parámetros humanos. Miren cómo se ve una vida verdadera. Sigue diciendo el texto: aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no le conocemos así. O sea, Pablo afirma que es posible conocer a Cristo según la carne, pero hay un cambio radical, que el que conoce a Cristo no solamente según la carne o humanamente o en criterios humanos, sino como su Dios soberano y Salvador. Me gustó un comentario que leí de esto: muy probablemente cuando Saulo, ¿verdad? Pablo estaba estudiando con Gamaliel durante su vida y sus años, seguramente Pablo llegó a oír de Jesús de Jerusalén, de Nazaret. En aquellos días Pablo percibía a Jesús como una perspectiva no espiritual, sino mundana. Pablo conocía de Cristo, quizás, de Jesús, de un Galileo, de un judío que murió en una cruz, como un hecho histórico.
pero no como una realidad de su vida. Pero hubo un día que camino a Damasco, yendo a perseguir a los creyentes, no escuchó de Jesús, quizás de la clase con Gamaliel, sino que escuchó de Jesús, del mismo Jesús, cuando le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y en ese día, de ahí en adelante, Pablo es otra persona. Saulo ya no es Saulo, ahora es otra persona. Dejó de perseguir a la iglesia, cambió su vida, de hecho quedó ciego y luego recobró la vista y volvió a ver el mundo de una manera muy distinta como no lo vio más. Eso habla de lo que sucede en la conversión. Tenía una nueva vida en Cristo y una nueva identidad. Y a pesar de que tenía un pasado muy oscuro, Pablo tenía un pasado muy oscuro. Pablo era perseguidor de los cristianos. Pablo tenía cartas, o iba a buscar cartas para pedir permiso fuera de su lugar para ir a perseguir a cristianos. Aún el mártir Esteban, este hombre lleno del Espíritu Santo, fue aprobado su muerte por Pablo. Tenía un pasado muy, muy oscuro. Pero en tercer lugar, vemos que la nueva vida en Cristo nos da una nueva identidad. Versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y este consuelo para Pablo es hermoso. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No solamente para Pablo, para nosotros también. Mira qué interesante, si alguno está en Cristo, es decir, todo tipo de personas. Yo no sé cuál es tu pasado. Yo no sé qué hiciste, qué dejaste de hacer. Yo no sé qué te pasó, cómo llegaste hasta el momento que estás escuchando la palabra de Dios. No importa tu pasado. Dice si alguno, cualquier persona, puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser un adulto, puede ser un joven, puede ser que tengas dinero, puede ser que estés pelado, puede ser que tengas trabajo, puede ser que estés casado, puede ser que estés desempleado, puede ser que estés viudo. No importa, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es en Cristo en que hay una nueva vida. No en tu falso moralismo, no es tú tratando de alcanzar el cielo por tus propias fuerzas, como escuchamos el testimonio. No, es solo la puerta que es Cristo. Ven a Él. Y dice que es nueva criatura. Me gusta otra versión que dice una nueva creación. Y cuando yo escucho eso, pienso en el Génesis, donde Dios habló y creó. De la misma manera, Dios por medio del Evangelio viene con su voz, habla y crea una nueva vida en aquellos que escuchan y son salvos. Nueva creación, una renovación completa, plena. Las cosas viejas pasaron. En Cristo el pecado ha sido perdonado. Él perdona tu pecado. No será recordado por tu pecado. No será recordado por las cosas que hiciste, sino que Él ha perdonado tu pecado si vienes al arrepentimiento y fe. Todas son nuevas. Las cosas nuevas vienen, aparecen, te darán una nueva vida. Es que yo no sé si yo voy a poder cambiar. Es que tú no vas a poder cambiar, pero Él te va a cambiar. Pero es que llevo tanto tiempo tratando, deja de tratar, ríndete y reconoce que eres un pecador y abraza la salvación por medio de la fe. Lo que sucedió hoy aquí, mis hermanos, es una representación física y visual de lo que Cristo hizo en los corazones de cada uno de los que se bautizó. No es un cambio de apariencia, no, sino que esto que se representó fue la muerte literal de su vida y la resurrección a una nueva vida en Cristo, como Romanos 6 dice. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en su semejanza de muerte, ciertamente también lo seremos en la resurrección. También es una promesa de la vida eterna que heredan. Víctor, hoy fuiste sepultado con Cristo y resucitaste una nueva vida. Leiska, hoy vimos en las aguas que esa Leiska del pasado ya no existe. Eres una nueva creación. Denny, tu vida pasada moralista ha muerto. Eres una nueva criatura. Ya no será recordado por tu pasado, sino por lo que Dios va a hacer ahora en tu vida. Elena, quizás tu pasado no fue el mejor,
Pero Dios preparó para hoy darte una vida nueva. Elena, tienes una nueva vida en Cristo. Yanira, esa vida que te describía, esa mujer empoderada, rebeldía en el corazón, ya eso no existe. Dios te ha hecho nueva. Waleska, estoy buscando. Ahí. Eres una nueva creación. Dios te ha hecho nueva. Las cosas viejas ya pasaron. Él va a crear cosas nuevas. Está creando ya cosas nuevas en tu vida. Murieron, ya no existen. Delante de Dios, ninguna de nuestras personas pasadas existen. No existen. No existen. Porque el cuerpo de pecado fue crucificado con Cristo. Y hemos resucitado una nueva vida espiritual delante de Dios que nos representa en la vida de Cristo. Todas son hechas nuevas. ¿Y de dónde proviene todo esto? Y era mucho más rápido. Y esta es la promesa del predicador en los últimos 5 minutos. ¿De dónde proviene todo esto? ¿De dónde procede todo esto? En último lugar, veamos un nuevo propósito, versículo 18. Y todo esto, iglesia, todo esto, amigo que nos visita, no procede de nosotros, sino que procede de Dios. Procede de Dios quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Jesucristo. Dios ofendido tomó la iniciativa de reconciliarnos con Él. Y la reconciliación significa volver a tener la amistad de cuando algo estaba enemistado. Cuando Adán pecó y cayó, esa amistad, esa comunión se rompió. Y todos los hombres hemos nacido en pecado y por lo tanto enemigos de Dios. Pero Dios ha reconciliado al hombre por medio de Jesucristo para que nosotros podamos tener comunión con Él. Él ha iniciado todo esto. Esto es una obra de Él. La única razón por la que nosotros estamos aquí todavía y no estamos en los cielos es porque también tenemos un nuevo propósito. Ahora, cada uno de los que se bautizó, la iglesia bíblicamente, cada creyente tiene un nuevo propósito por lo cual vivir. Tiene el ministerio de la reconciliación. Tiene el ministerio de la reconciliación. Es decir, todo creyente ahora trabaja como colaborador de Dios en el propósito de reconciliar a los hombres para con Él. Mira el versículo 19 como lo dice. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y mira lo que dice, y nos ha encomendado. ¿A quiénes? Sí, a los apóstoles, claro que sí. A los pastores, claro que sí. Pero a todo creyente, porque todo creyente fue enviado a ir a ser discípulo. A nosotros, la palabra de la reconciliación. Es que yo no sé qué Dios tiene para mi vida, no sé cuál es mi ministerio. Ahí está tu ministerio. El ministerio de la reconciliación. Y lo brutal de todo esto, que es Dios por medio del evangelio, que estaba reconciliando para sí conmigo, para sí mismo el mundo, mi hermano. ¿Cuánta gracia y misericordia de Dios para este mundo que le aborrece? Y ahora dice que nos ha encomendado a nosotros ese trabajo. Antes éramos enemigos ocupados en nuestras obras y nuestro pecado, y ahora nos ha reclutado para ser sus embajadores, como dice el versículo 20. Por lo tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos, reconcíliense con Dios. Un embajador en aquel tiempo era un representante oficial del rey, un enviado con una autoridad delegada, un portador de un mensaje que no le pertenecía, el responsable de transmitirlo fielmente. Por lo tanto, no hablaba por sí mismo ni de sí mismo, sino que hablaba en nombre de Cristo, fue en nombre de otro. Antes nuestra boca estaba llena de nosotros mismos. Yo hago, yo sí, yo. Ahora Cristo nos ha quitado ese yo y ha puesto a Cristo en nosotros. Nos ha dado la palabra de la reconciliación. Mira qué brutal. Dios rogando por medio de nosotros. Este mensaje de la reconciliación es Dios el Padre que ha puesto a su Hijo en lugar del pecador, porque al que no conoció pecado lo trató como un pecador para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, como dice el versículo 21.
Este ruego de Dios no es una necesidad, no es que Dios esté necesitado de que tú te conviertas. Dios no te necesita. Dios no necesita nada ni a nadie. Dios es Dios y es suficiente a sí mismo, tiene aceidad, es independiente. Pero este ruego es un implorar, un exhortar, es un urgir, es un llamado que hace por medio de la predicación del Evangelio para que todo aquel que escucha la predicación del Evangelio que está siendo predicado hoy tenga la urgencia, corra al llamado de Dios de salvación. Y a todos los creyentes nos ha puesto en esa labor para él rogar por medio de nosotros. Oh, amada iglesia, tú y yo somos una nueva creación. No somos una remodelación. Ir a la iglesia, participar de ministerios, ir al seminario. Como dicen muchos, yo soy nacido y criado en la iglesia. Todo eso, ni nada de eso quiere decir que eres un verdadero creyente. Puede haber renovaciones cosméticas, de apariencia. Pero lo que Dios está buscando es un corazón contrito y humillado, que se humilla ante un Dios 3 veces santo, que le tema, que reconozca sus pecados y que abrace a Cristo por obediencia y por fe, para que Él le dé vida nueva. Amigo que estás aquí, mira cómo termina este pasaje, 6:1 y 6:2, versículo 2. Le exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. En el tiempo oportuno te escuché y en el día de salvación te socorrí. Por lo tanto, mira lo que dice el texto. El tiempo propicio es hoy. No es mañana. El tiempo propicio es hoy. Dice el texto, versículo 2 al final. Ahora es el día de la salvación. Qué buena noticia. Hay salvación para todo aquel que viene a Cristo. Hay perdón de pecados para todo aquel que le confiesa. Hay nueva vida para todo aquel que viene arrepentido de su pecado. Termino con este texto que dice Pablo en Colosenses. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, iglesia, busquen entonces las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. No pongan la mira en las cosas, pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida en Cristo, en Dios. Oh, iglesia, Dios no hace remodelaciones. Él destruye nuestra casa y la construye en los cielos. Allá está nuestro cimiento. Allá está nuestra esperanza. Allá están nuestros anhelos. Y mientras estamos aquí en la tierra, estamos de pasada. No para vivir en deleites y en pecados. No para vivir desperdiciando el tiempo, sino sabiendo con la perspectiva de la eternidad que rendiremos cuenta ante un Dios santo. Como Pablo le dice a esta iglesia de Corinto. Así se ve la nueva vida en Cristo. No crean a los falsos. Oramos al Señor. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que has hecho en la vida de tantas personas que están aquí. Gracias por los testimonios de bautismo, de salvación. Gracias, Señor, por tu misericordia. Padre, yo estoy consciente, Señor, que en medio nuestro hay cadáveres espirituales y que tú los has traído, Señor, aquí para abrir sus ojos por medio del Evangelio, para que ellos vivan por primera vez. Yo te ruego, Señor, para que ellos hoy puedan reconocer su necesidad de un Salvador. Que ellos hoy puedan venir a arrepentimiento y fe. Que ellos hoy puedan reconocer su pecado ante un Dios 3 veces santo. Y que ellos hoy puedan mirar a Cristo como la gracia hermosa y verdadera, regalo de Dios para la salvación, el amor de Cristo. Pero también te ruego por la iglesia, Señor. Porque mientras peregrinamos este mundo, que no es nuestro hogar, Señor, nuestros afectos se aferran a las cosas materiales de este mundo. Y comenzamos a amar la riqueza, comenzamos a amar, Señor, las posesiones, comenzamos a amar las cosas de este mundo. Cuando tú fuiste a preparar morada en los cielos para nosotros, nuestros fundamentos y cimientos están en los cielos. Padre, danos cada vez más una perspectiva eterna para vivir la vida. Que vivamos a la luz de la eternidad, Señor.
Que como Pablo, Señor, podamos vivir como nuevas criaturas en el temor del Señor, motivados por el amor de Cristo, en nuestra nueva identidad y viviendo el propósito de ser embajadores tuyos. Te rogamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén.